Hola, muy buenas tardes. Miguel Acuña los saluda y les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que están siguiendo esta transmisión en nombre de la Municipalidad del Guarco y de la Asociación Cívico-Cultural 29 de Octubre. Les damos la bienvenida a este conversatorio que hemos denominado Los Oficios de la Época Colonial, una serie de charlas, de conferencias y conversatorios que hemos estado realizando desde el mes de julio con motivo de la celebración de los 200 años de la independencia de Costa Rica. Y bueno, le damos la cordial bienvenida a don Víctor Arias Richmond, alcalde de la Municipalidad del Guarco, al doctor Franco Fernández Esquivel, al doctor Arnaldo Moya Gutiérrez y al señor Ricardo Camacho Leiva, quienes estarán compartiendo con nosotros en este conversatorio. Así que la invitación para que nos acompañen durante toda esta actividad, también hagan sus comentarios en esta transmisión o sus consultas y puedan participar con nosotros de este conversatorio, que sin duda alguna haremos un recorrido precisamente por esos oficios que han sido importantes en la historia de Costa Rica y en la historia precisamente del cantón del Guarco, y que muchos de ellos o algunos, ¿verdad?, se mantienen hasta la actualidad como parte del rescate de nuestra identidad. Le doy la palabra a don Franco Fernández. Muchísimas gracias, don Franco, por estar con nosotros acá y bueno, adelante para iniciar con esta actividad. Muy buenas tardes, señor alcalde y estimados compañeros. Quiero primero que todo hablar de algo muy importante y a veces muy desconocido de los vecinos del Tejar. La única insurrección contra las autoridades españolas en la historia colonial de Costa Rica fue de parte de los vecinos del Tejar. No sé por qué se ha ignorado esto, pero los vecinos de Tejar en esa oportunidad tomaron la Plaza Mayor de Cartago, solicitaron una exoneración a las fuertes contribuciones que pagaban al cabildo, solicitaban también que se abrieran los potreros municipales para el pastoreo de ganado de los vecinos, y como esta única protesta fue altamente reprimida, las milicias de Cartago llegaron a la Plaza Mayor, ahí recibieron golpes los vecinos de Tejar y la mayoría fueron encarcelados. Eso es una cosa que yo creo que no se debe desconocer, y disculpen que haya empezado con esto, pero es verdaderamente de aplauso para la comunidad de los tejareños, porque en realidad es la única insurrección pública y abierta que se dio en tiempo de la colonia. También quiero decirles que es un poco difícil empezar con las labores o los productos o a qué se dedicaban la gente que vivía en esta zona, porque las únicas referencias que tenemos, sobre todo al principio de la colonia, son de Tobosi. En realidad tenemos que ver lo de Tobosi y generalizarlo con las actividades que se realizaban en esta zona, porque es muy posible que aquí, en lo que después se va a llamar Concepción, había muy pocos habitantes. Lo más antiguo que logré encontrar fue en 1635, cuando los vecinos de Tobosi le venden a la Cofradía Pura y Limpia Concepción del convento de San Francisco en Cartago 16 libras de cera. Como que fue muy corriente la cera y la miel que producía esta gente en esta zona. En 1638, por ejemplo, en la tasación anual de los indios tributarios a la corona de Tobosi, hay esta referencia que definitivamente nos dice a qué se dedicaban estos aborígenes. Dan 21 fanegas de maíz, 26 cuartillos de miel, vuelve a aparecer la miel o la cera, 14 gallinas, 4 almos de frijoles y 7 almudes de chile. Son las referencias más viejas.
Debido a esta incertidumbre de cómo ubicar la zona, que es muy difícil, puedo tener que dar unas relaciones de la división territorial y de la población en tiempo de la colonia. Bueno, en la primer censo, que fue en 1569, que Cartago supuestamente tenía 2.500 habitantes, es muy posible que Tobosi lo incluyeran entre esos 2.500 habitantes, porque no viene especificado ni Tobosi ni Purires. En 1611, con un informe que da el oidor don Pedro Sánchez, habla que en Cartago había 250 habitantes. Aquí sí está hablando de la parte medular de la ciudad de Cartago, con 70 negros, mulatos y mestizos. Y habla por primera vez de Tobosi y Purires, 75 habitantes. En 1700, en los libros parroquiales aparece Cartago con 2.353 habitantes y Tobosi con 42 indios, con esa palabra, ¿verdad? En 1801, la ciudad de Cartago con 12.109 habitantes y la doctrina, porque ya era una doctrina, la doctrina de Tobosi, 132 habitantes. 1815, la parroquia de Cartago, de nuevo, con 8.414 habitantes, pueblo Tobosi, 189. 1824, un censo del 6 de octubre de 1824, el partido de Cartago, en la ciudad de Cartago había 11.028 habitantes y el pueblo Tobosi aparece con la misma cifra, 189 almas. Pero por primera vez describe algo Tobosi: 41 casas, 100 mujeres y 89 hombres. Como que siempre la mujer ha durado más que el hombre. En 1825, el Cantón Central de Cartago era parte del departamento oriental. Costa Rica se había dividido en dos departamentos, el oriental y el occidental, y Cartago era un distrito. El distrito de Cartago comprendía los pueblos de Cot, Quircot y Tobosi y La Unión. Ya por primera vez este concepto de Tobosi, que luego será el concepto de Concepción, va a formar parte de la ciudad de Cartago. En 1836, Cartago ya tenía 14.166 habitantes y Tobosi más bien bajó un poco de su población, tenía 183 habitantes. 1844, Cartago con 16.276 habitantes, Tobosi con 265. En 1848, donde nace la división territorial que en la actualidad tenemos, provincias, cantones, distritos, Cartago va a tener los siguientes distritos. Distrito primero, Cartago, Cot, Quircot, Tobosi. Ya está incluido Tobosi dentro de la población de Cartago Centro. Paraíso, Cotorra, Baboruca, Orosi y Tucurrique, La Unión, Alvarado, y que se segrega ahí de lo que era Limón, y el quinto era Oriamuno, que aparece a partir de 1914. En 1972, Cartago va a tener 10 distritos. Concepción aparece por primera vez como parte occidental de Cartago. En 1969 se le da ya título de ciudad a Tejar. Luego, en cuanto a los kilómetros cuadrados que representa esta población de Tejar, es muy interesante la población y la cantidad de porcentaje de territorio que tenía. Tejar Centro tiene solo 6.06 kilómetros cuadrados, muy pequeño, pero lógico, lo más poblado. San Isidro, 132.09 kilómetros cuadrados. Tobosi, 17.66 kilómetros. Pato de Agua, 0.2. Pato de Agua es y era el menos poblado siempre, nunca tuvo más del 2% de la población. La mayor población siempre estuvo entre Tejar y San Isidro, que cumplían entre los dos prácticamente el 80 y algo por ciento. Bueno, aquí ya ahora sí yo quiero
preguntarle a mis compañeros porque creo que es muy importante. Productos históricos, al menos los que yo he podido encontrar y que más o menos me han enseñado los compañeros, uno presente aquí que es el compañero que está a mi lado. Conocido Tejar por sus tejas y ladrillos. Eso es producto de una serie de cosas. Primero, al estar en las estribaciones de la cordillera de Talamanca. Cierto que con los terremotos de Cartago y con el cambio del sistema constructivo, eso lo podíamos considerar desde Aguacaliente, actual Aguacaliente, hasta el Tejar actual, los ladrillos entran en crisis por lógico costo y sobre todo costo por la lentitud de la construcción con ladrillo. Otro punto que yo sí creo que hay que investigar muchísimo es el asunto de la leña y el carbón. La leña y el carbón, es decir, Concepción o el Tejar, durante muchísimos años, y yo diría que hasta más o menos 1975, fue el proveedor de leña y del mejor carbón de la zona central de Costa Rica, porque el carbón de roble pues, es el mejor carbón. Es interesante porque es muy posible que durante esta época, ya fuera por carreteros, que dicho sea de paso, en Tejar ha sido muy importante la actividad del transporte, siempre ha sido muy importante y creo que todavía lo es. Antes de 1939 se estuvo devastando, se estuvo desforestando todas estas zonas prácticamente al llegar a la Cangreja. ¿Cómo se puede hacer esta afirmación? Porque cuando entró la compañía Mills Factory, que fue la que construyó la carretera interamericana, que empezaron aproximadamente en 1939 y se concluyó en 1946-47, lo que más les llamó la atención es que los planos que se habían hecho en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando ellos empezaron a trabajar de San Isidro hacia la Cangreja, prácticamente toda esa zona era de potreros. No tuvieron muchos problemas y se encontraron muchísimos caminos encontrados ahí, ¿verdad?, que hacía que fue muy fácil la construcción. Pero a partir de la Cangreja, en realidad, cuando empieza la carretera a coger hacia el oeste, se encontraron pues con enormes dificultades, porque ustedes saben que esta tierra de levantamientos es una tierra muy arcillosa y muy difícil para trabajar. Sobre todo que era una carretera de guerra, era una carretera para trasladar supuestamente en cualquier momento toda la infantería norteamericana para proteger el canal de Panamá. Como era de guerra, tuvo una virtud interesantísima, que desde Tejar hasta San Isidro el General no hay un solo puente, porque los puentes eran vulnerables en caso de un bombardeo. Y después es una carretera oculta para la época. Por avión nadie podría ver dónde iba la carretera. La carretera va por las cimas, pero siempre cortando para que no se viera desde el aire. Entonces imagínense que era muy difícil. Pero lo cierto es que en esto, para volver a la leña y el carbón, lo cierto es que se había deforestado muchísimo ya en 1939. Quiere decir que la gente de Tejar, muchísima gente de Tejar, vivía sacando leña o carbón, o en carretas o mulas, no sé, o usando caballos con arrastre de tucas, ¿verdad? Pero eso fue muy, muy importante. Esto tiene que ver también con los transportistas, es lógico, ¿verdad? Porque los tejareños se convirtieron en grandes transportistas, creo que hasta la fecha. Bueno, yo no quería meterme a un punto que aquí yo creo que el compañero es que nos va a dar una gran lección, que es el asunto de la cabulla. La cabulla. El Tejar, de San Isidro y todas las estribaciones de la cordillera de Talamanca, aledaños a Tejar, ¿verdad?, fue muy, muy corriente el cultivo de la cabulla, llegando inclusive hasta la Cangreja. Es decir, donde iban deforestando, se iban sembrando la parte de sus caminos,
la famosa cabuya, que es una planta amarilidácea oriunda de México, pero sin embargo hay referencias de los conquistadores y de los colonizadores que en Costa Rica también se llamaba y le decían que era pita porque así le decían en México. Entonces yo dejo esta bolita para que empecemos a patearla entre todos, ¿verdad? Porque yo creo que es muy importante la labor que han realizado las comunidades que se dieron en esta zona que hoy corresponden al Cantón del Guarco. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Franco, por su intervención. Y bueno, sí, precisamente, ahora que usted comentaba algunas actividades propias del Tejar, ¿verdad? Que yo creo que se desarrollaban actividades específicamente, o las regiones, no sé, las localidades se identificaban por el desarrollo de ciertas actividades que correspondían a la interacción cotidiana precisamente de la época, ¿verdad? Y que bueno, muchas de esas han sido quehaceres que han sido transgeneracionales, ¿verdad? Por ejemplo, como la cabucha que usted lo comentaba, bueno, precisamente como algunas, el oficio de la teja, ¿verdad? Que también ha sido muy característico de acá del Guarco. No sé si algún compañero quiere intervenir. Sí, estás hablando para intervenir sobre lo que dijo don Franco o ya Para continuar la conversación. Perfecto. Sí, con mucho gusto. Bueno, yo agradezco también la invitación que se me ha hecho esta tarde de la Municipalidad del Guarco, agradezco mucho al señor alcalde, agradezco mucho al público presente y sobre todo quiero dar un saludo muy especial a mis compañeros de mesa. Entonces, con respecto a lo que ha dicho don Franco, y también hay que decirlo, ¿verdad? Hay poca información, puede ser o que haya desaparecido o que no esté totalmente clasificada, porque si uno llega a buscar al Archivo Nacional exactamente digamos, en el complementario colonial, el tema referido a Tejar del Guarco o a Concepción o a Tobosi es mínimo lo que aparece. Entonces ya esa es una limitante para el investigador. Sin embargo, puedo decir que lo que ha dicho don Franco yo también lo he encontrado en el libro de Claudia Quiroz, que tiene que ver con la encomienda, porque la encomienda indiana en Costa Rica es fundamental y ya todo se aparece en la repartición de indios desde el siglo, desde principios del siglo XVII, ¿verdad? De tal suerte que en 1635, que es el año de la aparición de la Virgen de los Ángeles, nos vamos a encontrar justamente lo que acaba de mencionar don Franco, de las 18 libras de cebo, más bien de cera de abeja, ¿ok? Interesante, porque yo ya había visto, digamos, esta información en otras informaciones con respecto a lo que debían tributar los indígenas mediante la encomienda indiana al conquistador o al descendiente del conquistador, y sí, se encuentra cebo, se encuentra sal, se encuentra maíz, etcétera, etcétera, se encuentra miel, pero lo que yo no entendía era claramente en qué iban a gastar justamente esta cera de abeja, ¿verdad? Resulta ser que la única manera de iluminar la noche colonial es con candelas de cera de abeja, pero el otro producto que sirve exactamente para lo mismo es el cebo de res, de ganado vacuno, ¿ok? Pero aquí la importancia es que no hay otra manera de iluminarse, ¿ya? O se ilumina la noche colonial con cebo vacuno o se ilumina la noche colonial con cera de abeja. Entonces eso me parece fundamental en la medida en que siempre se va a surtir, ¿verdad? Porque nosotros estamos pensando en los productos que entrega Tobosi, por ejemplo, que más tarde va a entregar Concepción, pero también tenemos que conocer el destino. Son los tributos que entrega el indio encomendado al señor encomendero, y el señor encomendero tiene que realizar estos productos. ¿Dónde los realiza? Bueno, pues obviamente en primera instancia los va a realizar en la ciudad de Cartago. La ciudad de Cartago se está abasteciendo justamente de lo que le otorga el tributo indígena al señor encomendero. Es en una primera instancia, y estamos hablando sobre todo del siglo XVI y una parte del siglo XVII. En el siglo XVII nos vamos a percatar de que aquellos indígenas que estaban reducidos, encomendados, etcétera, como el pueblo de Tobosi, con los números muy ajustados y pertinentes que ofreció don Franco, bueno, pues esos también
cuando la encomienda desaparece, porque la encomienda indiana va a desaparecer, ahí están los indígenas reducidos, que entonces van a servir posiblemente en algunas casas, ¿ya? Entonces tendrían que viajar de donde están reducidos, ¿verdad?, a algunas casas donde sirven, o si no, el tributo indígena va a variar, y entonces ya no van a entregar determinado número de productos, sino que estos indígenas van a ser puestos al servicio, digamos, entregando su mano de obra, su trabajo a los señores conquistadores, ¿ok? Entonces, digamos, estamos viendo aquí una variación de la encomienda indiana, en donde la encomienda de tributo cambia por encomienda de trabajo. Esto, en realidad, lo que estoy mencionando tiene que ver con la disminución de la población indígena en un lugar que de todos modos ya tenía la población suficientemente reducida. Y lo digo por lo siguiente: también he revisado censos, he revisado, qué sé yo, informes, datos de población de Cartago, solo que yo lo he hecho para el siglo XVIII. Y en el primer censo borbónico de 1778 no aparece ni Concepción ni Tejar del Guarco, no porque haya desaparecido ya. De igual modo no aparece tampoco Aguacaliente de Cartago, ni el Hervidero, ni como se haya llamado, ¿verdad? No aparece en ese censo, que se dice que es un censo que manda a hacer el rey, en donde van a aparecer la ciudad de Cartago censada, pero también van a aparecer los arrabales y otros barrios de la ciudad de Cartago. Cuando hablamos de barrios y arrabales, pues justamente estamos hablando de Chuluca, de Tobosi, de Quircot, de Aguacaliente, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese censo no aparece. Sin embargo, por lo menos no para Tejar ni para Concepción, me encuentro 20 años después, en 1798, que aparece censada Aguacaliente, ¿verdad? Entonces ahí, digamos que comparto de algún modo esta hipótesis que tiene don Franco Fernández, en la cual Tejar del Guarco y Aguacaliente tienen una gran relación. Eso me permite pasar a la siguiente instancia, porque lo que sí descubro, además de los oficios, digamos, es la vocación que tiene la región para determinados productos. Entonces estamos hablando del barro, ya lo mencionó don Franco, estamos hablando de la cabuya, también mencionada por don Franco, estamos hablando de cierto suministro de objetos de barro de tradición prehispánica, ¿verdad? Que ya obviamente ya no va a ser nada más la tradición prehispánica y se va a utilizar nada más en el elemento, digamos, ladino o indígena, sino que las escudillas de barro que aparecen en los inventarios de bienes de los españoles cartagineses, estamos hablando de la ciudad de Cartago, y cómo se abastece, esas escudillas de barro se hacen con barro del país, y cuando se habla del barro del país es el entorno de la ciudad de Cartago que está abasteciendo a la ciudad de Cartago de escudillas. Para que tengan una idea, una escudilla es un plato que utiliza el colono cartaginés para consumir sus alimentos, ¿verdad? Así como hay escudillas, también nos vamos a encontrar, y ya Franco lo mencionó, porque se dice son escudillas de el Tejar, así aparecen los documentos, y estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, escudillas del Tejar, tejas de Tejar del Guarco, ladrillos de Tejar del Guarco. Pero he aquí una cosa sumamente interesante, ¿ya? Los techos de las casas de los vecinos de la ciudad de Cartago, en primera instancia, y Franco no me va a dejar mentir, son techos pajizos, ¿ya? O sea, tienen toda una estructura de cedro, y sobre esa estructura de cedro que cubre las casas van techos pajizos, ¿ya? De una paja especial, y de eso vamos a hablar dentro de un momento. Una paja especial resistente. ¿Cuántos aguaceros cartagineses va a resistir? No tengo idea, pero es una paja resistente, ¿verdad? Y el barro, ¿ya? Pisos de barro. En la transición del siglo XVIII al siglo XIX nos vamos a encontrar que los pisos apisonados, ¿verdad?, de las casas, a veces son casas principales, otras veces no tanto, pero estos pisos apisonados se van a cambiar por pisos de barro o por tablones de madera. Cartago es muy frío, ¿ok? Y el entorno de Cartago también es muy frío. Entonces esos pisos apisonados de tierra apisonada cambian por pisos de barro y por pisos de madera en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX. Las estructuras, los techos, ¿ya? Esos techos pajizos en la transición del siglo XVII al siglo XVIII, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, los techos pajizos van a cambiar por techos de teja. Eso es fundamental, porque entonces se va a utilizar la teja para cubrir las casas, y de tal suerte, y eso ya corresponde, digamos, más a la contemporaneidad, de tal suerte que para el terremoto de 1841 de San Antonín y para el terremoto de 1910,
la caída de los muros de las casas de adobes o esas techumbres pesadísimas de tejas son los principales, son, digamos, los responsables de la mortandad. Si no morían aplastados, morían asfixiados. Es básicamente una causa de muerte para entonces. Pero aquí lo que yo tengo que enfatizar justamente es de cómo el entorno de la ciudad de Cartago está suministrando de los bienes que necesitan abastecer a aquella ciudad. Y ahora sí voy a pasar a algo que conozco, con lo cual estuve hablando con don Franco en la tarde, son los famosos juncos, y ustedes aquí me podrían ayudar, porque justamente, y recordemos que también estamos hablando de una región donde tiene su primera fundación la ciudad de Cartago, que justamente en la confluencia del Curiles con el Coris es donde se dan, bueno, el río se anegaba, se inundaba la ciudad y hubo que trasladarla, ¿verdad? Pero no hablemos nada más de este tipo de inundaciones, sino que hablemos de humedales, hablemos de swampos, ¿ok? Y en esos humedales va a crecer un pasto especial, muy alto, muy duro, que cuando está tierno es verde, pero cuando lo dejamos secar es de color paja. Estos pastos se utilizan en la época colonial porque así aparecen, ¿verdad? Con juncos del tejar. Con estos juncos del tejar se hace algo parecido a unas esterillas que se usan en las camas, que se llaman cujas de viento, que tienen unas tiras, o sea, son una especie de colchones, ¿verdad? Y se utilizan en las camas de la época colonial que el basamento es de tiras de ganado vacuno, ¿ok? Semejante a lo que se usa entre la montura y el lomo del caballo, ese tipo de paja. Y cuidado si no, en la misma paja que se está utilizando para revestir los techos de todas de las casas, de las chozas que se construyen durante la colonia, que tiene que ver con todos los grupos sociales, ¿verdad? Independientemente de su tamaño, las techumbres iban a ser de paja, y de paja eran los techos tanto de las iglesias como del Cabildo de Cartago, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta que vienen los cambios, ¿verdad? Digamos, de techos más perennes que tienen que ver con tejas. Bueno, básicamente eso es lo que yo tengo que decir. Conozco muy bien los juncos porque es el mismo material que se están usando en las jardinerías, no floristerías, sino jardinerías de Cartago, cuando eran aros de coronas, ¿verdad? Y ahí se enfloraban esos aros. Es un material sumamente resistente, no se pudre si está bien ventilado, no se pudre, muy resistente, fuerte, etcétera, etcétera. Y conozco muy bien toda la metodología que se utilizaba. Muchas gracias. Nos preguntan en la transmisión, dice, la candela de cebo o cera, ¿cuál tenía mejor olor? La candela de cebo tiene un olor espantoso, ¿ya? La candela de cebo huele mal. De cebo de cerdo, de cebo de ganado vacuno huele mal. La candela de cera de abeja, digamos que es más perfumada, que tiene mejor olor. O sea, si usted me pone a escoger, yo prefiero la candela de cera de abeja. Y bueno, otra de las consultas, Gastón Quesada dice, la población del Guarco, ahora que se hablaba de lo del censo, dice, ¿se deja de censar o desaparece y reaparece? No, lo que pasa es que don Franco lo mencionó muy bien, tenía, qué sé yo, 180, 80 habitantes Tobosi, y de un momento a otro disminuye la población o no aparecen los censos, ¿ya? Esto, de algún modo, eso tiene que ver con la administración colonial. Cuando hablo de administración colonial estoy hablando de las autoridades reales, ¿verdad? Ellos deciden a quién censan y a quién no censan. ¿Ves? Por eso hablé del censo borbónico de 1778. Ahí no aparece ni Hervidero, ni Aguacaliente, ni Concepción. Pero sí aparece, por ejemplo, aparece Cot y Quitcot. Ok, bueno, Ricardo Camacho. Sí, buenas noches tengan todos y todas, señor alcalde, señores compañeros de la mesa, compañeros y compañeras que nos acompañan. No, más bien agradecidísimo por que me invitaran a esta charla entre gente con tanto conocimiento en tema histórico. El asunto de los oficios, pues hacer una trazabilidad, digamos, desde la época precolombina hasta acá, pues por lo menos no soy el indicado, no tengo ni el expertise ni el tiempo que existe en este momento como para poder, pero ya don Franco, bueno, don Orlando han hablado un poco desde comenzar con aquellos oficios más elementales que tenían digamos, la población indígena, ¿verdad?
¿verdad? De subsistencia básicamente. Luego en la época de la colonia comienzan a aparecer ya otros oficios, incluso se habla de que los primeros españoles incluso comenzaron a construir sus chozas con el estilo, con la técnica o el material y la técnica que utilizaban los indígenas, y ya luego obviamente conforme se fueron pues apropiando, fueron ya trayendo pues sus maestros, qué sé yo, de obras y la gente ya hay materiales para comenzar a desarrollar las construcciones ya al estilo español, digamos, no sé, Bareque, creo que don Franco de esto tal vez tiene más conocimiento, y los adobes luego. Con el tema de que, digamos, entonces luego, conforme comienza a pasar todo este proceso, obviamente, desde la época prehispánica, la colonia, y luego ya entrando en el siglo, cuando aparece, digamos, un poco nuestro territorio, un poco más como en el libreto, por decirlo así, se comienzan a visualizar todos aquellos oficios que hoy día conocemos, muchos de ellos, y precisamente el huarco o el tejar en su momento, acordémonos de que bueno, el distrito de Concepción, pues era esta zona, digamos que ahorita es la zona urbana que tiene alrededor de 6.6 kilómetros cuadrados, como decía don Franco, y el resto del territorio era pura montaña, ¿verdad? Por cierto, hay una anécdota de un expresidente que en el momento de la creación del Cantón del Guarco en 39, que probablemente ya se habían, ¿cómo se dice? Volado mucha montaña, se veía, este expresidente les dice a los vecinos del cantón, a los vecinos del Tejar, ciudadanos del Tejar, cuiden los bosques de San Isidro, porque de aquí para, comenzando la montaña hasta el Cerro de la Muerte eran bosques, ¿verdad? Luego viene todo el proceso de la construcción de la carretera interamericana, que también promueve mucho el poder entrar y comenzar a lo que fue todo es que se me olvidó la palabra la tala de la montaña, ¿verdad? Y el Tejar precisamente se convierte en uno de los pueblos donde más se desarrolló digamos, el comercio de la madera, digamos, y además también el tema de la carbonería, como decía, había muchas carboneras, ¿verdad? Por supuesto que la deforestación fue, yo recuerdo, pequeño, ya entrando obviamente en los años 60, cuando existió el famoso aserradero de La Chonta, que era precisamente un aserradero donde se cortaban y se hacían las durmientes del ferrocarril, y de ahí, bueno, mucha montaña de árbol, de roble, sobre todo usaban roble, encinos creo que era, y fue hasta que obviamente ya comenzaron pues las leyes de protección al medio ambiente cuando se comenzó a proteger esto. Precisamente don Franco hablaba ahora del tema de los oficios. Bueno, yo por lo menos, el Guarco tiene una serie de oficios. Digamos, hay unos oficios que se han ido perdiendo porque han sido sustituidos por procesos industriales, ¿verdad? Como es el tema de la cabulla, ¿verdad? Pero también hay otros oficios que se han ido, obviamente han ido desapareciendo, pero también por cuestiones legales, como el tema de la madera, el tema de la carbonería, o el tema de por ejemplo, la cestería, digamos, o del bejuco. Ya no era posible, digamos, era permitido que se extrayera el bejuco, que se llamaba para la construcción de
bastantes artesanos de canastos, ¿verdad? Podemos hablar incluso de San Isidro, de don Simeón Robles, de la familia Barahona, que todavía recientemente se dedicaban a la elaboración de canastos. Todos esos oficios se han ido, pues algunos, como decía, se han ido perdiendo por cuestiones del tema ambiental y otros porque han sido sustituidos. Con el tema de la cabuya, pues aquí hemos tenido la dicha de que mi compañera Sonia, que nos acompaña esta noche por acá, comenzó un proceso de gestión para el rescate del tema precisamente de la cabuya. La cabuya fue muy importante en la economía del cantón desde principios de siglo. Luego, pues por procesos ya de industrialización, pues obviamente se va perdiendo el uso en el caso de los bolsos y otros elementos, ¿verdad? De uso domiciliario, ¿verdad? El bolso de mercado, las alforjas que usaban los campesinos para llevar sus almuerzos. Entonces, aquí en ese sentido, pues hemos tenido la dicha de que en el cantón se han iniciado procesos para el rescate por lo menos de momento, el barro y la cabuya. El tema del barro, de la teja y de la orfebrería, que también se dio mucho en el cantón. Hay otros oficios que tal vez están un poco, que no están tan visualizados, que sería muy importante. Por ejemplo, en el cantón se desarrollaron algunos emprendimientos que son muy propios. Por ejemplo, las fábricas de capas de hule, que tienen alrededor de más de 100 años de que se hacen en el cantón. Otros procesos de emprendimientos que son muy propios, por ejemplo, las carrocerías. Por ejemplo, Mario Leiva, que por cierto, bueno, tengo la dicha de que es un familiar joven, inició un emprendimiento primero con un pequeño taller de bicicletas y luego comenzó un emprendimiento para la elaboración de carrocerías. Fue de los primeros, si no estoy equivocado, en el país en desarrollar una industria de carrocerías para camiones. También, por ejemplo, en el Guarco ha habido, por ejemplo, también fábrica de carretas. Como decía don Franco, también, bueno, el tema del carbón, que es un tema que ya se comentó, y muchos oficios que se han ido perdiendo. Yo siempre lo que he pensado es que sería muy interesante para poder, porque la gestión, por ejemplo, el trabajo de nosotros, los gestores culturales, es un poco visualizar, traer a la memoria, digamos, todos esos oficios que se desarrollaron en el cantón. No necesariamente que se pueda volver a crear, digamos, economía con eso, porque tal vez no todo se presta para eso, pero sí por lo menos que las nuevas generaciones tengan esa memoria, digamos. Yo pensaba, por ejemplo, que qué interesante sería que en cada pueblo tuviéramos un pequeño museo sencillo, donde se pudieran exhibir todos los oficios que en ese, por ejemplo, porque sabemos, sí, San José tiene museos y tenemos pero la gente no se desplaza y no es como algo, ponerle algo más a la vista, algo como hacen los supermercados, ¿verdad? Que antes de salir de la caja te ponen todo lo que ellos quieren que veas de último. Esto me lo llevo. Entonces, como ponerle a la gente en los pueblos pequeños museos con los oficios, incluso si hay personas particulares que han desarrollado oficios que también estén, como por ejemplo en el Guarco, como está hablando por ejemplo de Mario Leiva, o el caso de los Garro, los señores Garro con las fábricas de capas, también la fábrica de carretas que hubo acá de
Navarro, que no me acuerdo el nombre, ¿te acuerdas, Víctor? De Barrio Nuevo, y muchos otros oficios que se desarrollaron en el cantón. Yo no sé, bueno, por lo menos por ahí me quedaría. También hay una industria que se desarrolló aquí en el cantón del Guarco, que tengo cercanía porque viví al puro frente, que fue un famoso beneficio de caficultores, un beneficio de café que se fundó en 1957 y que a la fecha está ahí, y se habla poco de eso, pero en su momento fue muy importante porque proveía de trabajo para recuerdo las famosas escogedoras de café, que eran montones de muchachas que iban a escoger café a ese beneficio, y entonces ha sido parte de la historia, digamos, de la economía del cantón, muchos oficios y labores, e incluso industria que se han desarrollado. No sé, por ahí me quedaría. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, reiterarle a todas las personas que están siguiendo la transmisión que dejen sus comentarios y también sus consultas. Don Víctor, lo invito, les doy la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Agradecerle a don Franco, a don Arnaldo, a Ricardo y a quienes nos acompañan hoy acá. El poder estar hoy aquí remembrando estos oficios de antaño, diríamos, y que fueron los que poco a poco fueron ocasionando pues el desarrollo que en su momento o que hoy tenemos, ¿verdad? Es importante, y quiero pues agradecerles a ustedes el que toda la comunidad sabe, pues yo no soy historiador, y por eso les agradezco a ustedes el que nos vengan a alimentar de toda esa información. Y a través de mi estancia en la alcaldía municipal y como ejecutivo municipal, como funcionario y como alcalde en la actualidad, pues a través del tiempo he logrado ser partícipe de muchas situaciones. Yo recuerdo perfectamente las últimas fábricas de teja, las hiladas de cabuya aquí en todos los sectores, específicamente en la calle de la Asunción. Todavía las carboneras que todavía tenemos en el sector de la Estrella, todavía tenemos carboneras. Los bueyes cautivos que daban vuelta en redondo para el barro de olla, digo yo. Para majar el barro, exactamente. Casualmente hay un dicho, porque también la gente le majaba el barro, sus propios, hay un dicho que entre Guadalupe y Tejar, entonces a los de Guadalupe en ese momento les decían los tusayeguas y a Tejar los majabarros, ¿verdad? Y entonces hoy día se han venido transformando todas esas costumbres, y por ejemplo no hemos hablado de aquí, claro que ya son en una forma más reciente, pero digamos que las fábricas de ladrillo, las fábricas de tejas se transformaron en bloqueras. Aquí en Tejar, en cada esquina usted se encontraba una bloquera hace poco, ¿verdad? Eso pues ha venido y se ha venido transformando. Ahora ya no hay bloquera. Bueno, y había muchas fábricas de mosaico también en su momento. Ahora pues ya las casas prefabricadas, la industria nacional de cemento ha acaparado la fabricación de ese tipo de estructura, y también la parte... En especial porque hacer una casa con paredes de ladrillo es sumamente caro. Correcto, sí, el costo se ha elevado mucho, y también los pisos, y lo vemos aquí donde estamos, que la cerámica ya ha acaparado todo esa industria. Por otro lado, recuerdo también los distribuidores de carbón, los Navarro, aquí particularmente. Yo tengo una amistad, bueno, bastante, fue compañero mío de Mejengas, digamos, en el equipo de los veteranos del Guarco, don Elpidio Araya, que
Cartago y en San José. Y por ahí nos han contado anécdotas, historias de todas esas actividades que ellos ejecutaban. Y me llama también la atención de otra, de don Pedro Barahona Chavarría. Víctor, perdona, en San Isidro también tuvimos a don Florentino Araya, carbonero, sí, ¿verdad? Que le traían el correcto, carbón desde el cerro, desde las montañas arriba, y lo repartían en casas en San y José. todavía muy recientemente, ¿verdad? Sí, y les hablaba de don Pedro Barahona Chavarría, que leyendo un poquillo de historia por ahí, don Pedro era el que suplía algunas de las piedras que donde está sentado el Teatro Nacional, que eran llevadas desde aquí, desde la zona de Cartago. Molejón. Molejón. Todavía tenemos una zona, perdón, aquí en Matuso, que le llaman los molejones, que es precisamente donde se extraían esas piedras. Correcto. Y eso, bueno, también en la otra parte, la agrícola, que vemos que desde inicios siempre se daba, hablando de los productos que don Franco mencionó al inicio, pues desde esos tiempos ya teníamos bastante vocación agrícola, y especialmente aquí en nuestro cantón. Y tal vez una inquietud que a mí a través de la historia, del tiempo, siempre me ha quedado latente. Una de las primeras comunidades o grupos habitacionales que se formaron aquí en el Guarco, pues fue Tobosi, los primeros, ¿verdad? Y hasta Cabildo hubo. Yo me pregunto por qué Tobosi, o sea, en su momento no llegó a ser o no se desarrolló, siendo una de las primeras poblaciones como la cabecera del cantón del Guarco, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Siendo ellos inclusive donde hubo un cabildo en primera instancia. Nada, brevísimo lo que voy a decir. Si hay un cabildo, es un cabildo indígena, que es diferente al cabildo, digamos, al cabildo blanco, por llamarle de algún modo, ¿ya? Y posiblemente este pasado de reducción indígena es lo que le impide llegar a ser cabecera justamente del cantón del Guarco. Esa es la explicación que puedo dar, y la acabo de pensar, ¿ok? La acabo de pensar, y obviamente lo que va a tener luego, lo que se va a parecer más a un cabildo o una organización política y administrativa, tiene que estar constituido, digamos, si no por elemento blanco, por elemento mestizo. Esa es Costa Rica. Perfecto. Sí, Muchas gracias, don Arnaldo. Víctor, perdona, sí, precisamente con lo que dice don Arnaldo, acordémonos que Cotobosi era una reducción, ¿verdad? Junto con Cot, Quilcot, Brosi, y todos esos pueblos, ¿verdad? Que se ubicaban. Se ubicaron de tal modo que protegen a la ciudad de Cartago. La pueden proteger de ataques de otras tribus indígenas o cacicazgos, y también, en el caso particular que lo conocemos, se protegió, por lo menos en este lado de Ujarrás, ¿verdad?, del ataque de los piratas. Están protegiendo la ciudad de Cartago. Sí. Perfecto. Bueno, y para yo concluir pues mi participación en este momento, yo quisiera extender un reconocimiento también al grupo de la Cabulla Cuenta, a través también de la organización cultural de la Asociación AMUVIS, y al grupo del Barrio Tejareño, porque ya estas actividades dejaron de ser económicamente rentables en su momento, ¿verdad? Y ahora estos grupos son los que nosotros nos mantienen esa historia viva a través de sus gestiones, a través de sus sacrificios, y pues nosotros estamos en la necesidad y en la condición de apoyarles siempre en todo lo que podamos. Entonces reciban ustedes pues nuestro agradecimiento, y decirles que bueno, que es nuestro cantón, es lo que hemos tenido, y debemos de procurar mantenerlo para seguir adelante, manteniendo nuestras raíces. Muchas gracias. Sí, bueno, precisamente con lo que decís, un poco el tema es que no es fácil, digamos, yo sé el esfuerzo
de rescatar, y como decís vos, algo que no es económicamente rentable. O sea, que si pudiera hacer que dé algún incentivo, pues no, difícilmente va a dar para vivir, que es más por el amor que se le tiene a la comunidad, que se le tiene al cantón. Igual sé de los compañeros, porque bueno, trabajé con ellos cuando fui acá a gestor municipal, gestor cultural, de cómo trabajan de verdad también igual con las mismas. Ojalá que hubiera, digamos, en todos los diferentes oficios, gente que tuviera esa, digamos, esa voluntad, ese cariño porque sus oficios se dieran a conocer, como el caso, hablábamos del caso de los canasteros, por ejemplo, que están menos visualizados, o incluso hay otra industria artesanal, por decirlo de una forma, que poco se menciona también, que es, digamos, los hamaqueros de liguito, que también están ahí, y que bueno, ellos también fue un proceso de transformación a partir de todo lo que fue pues, el tejido de la cabuya, con otro tipo de fibras comenzaron a elaborar hamacas que son muy reconocidas a nivel nacional, y usted va a cualquier parte del país y se encuentra, sobre todo en las playas, se encuentran hamaqueros de liguito vendiendo sus hamacas, ¿verdad? Que las fabrican, es muy importante. También, bueno, quería aprovechar otro tema importantísimo, bueno, que yo creo que don Franco lo mencionó, es el tema no solo el café como industria, sino el café como tradición de los huarqueños, de las cogidas de café, por ejemplo, las historias de coger café, ¿verdad? De ir a los cafetales de Peralta, que llamábamos en su momento, ¿verdad? A coger café. Todo mundo tiene sus historias, ¿verdad? Por aquellos callejones allá en aquel, Víctor, en aquel cafetal que dividía a San Isidro de Barrancas, ¿verdad? O está en medio de San Isidro y Barrancas, ¿verdad? Un callejón de cerca de 1 kilómetro de largo, en línea recta, ¿verdad? Custodio era el mandador. Don Custodio y todos los cafetales, todo esto eran cafetales de Peralta, ¿verdad? José María Peralta era. José Joaquín Peralta, perdón. José Joaquín Peralta Esquivel. Esquivel, correcto. Gracias. Es cierto que otras tecnologías hicieron que aquí se acabaran una serie de actividades. Fatal, por ejemplo, para la cabuya fueron las fibras sintéticas, definitivamente, el nylon y demás. Pero hay que entender que el esfuerzo que se realizó concretamente en el tejar para que esos trabajos, y voy a decirlo con la palabra más sencilla, esos mecates, para decirlo de una forma más generalizada, cómo cambiaron el lavado de las fibras, cómo introdujeron la famosa carretilla o carrete para hacer más fuertes y más anchas los productos, cómo absorbieron, por ejemplo, la técnica mexicana que trajo Pedro y Alfredo Alcázar para introducir en las sogas toda una revolución con la famosa maquinita medalla, que aquí es donde verdaderamente lo utilizaron. Es que a veces se habla de Guadalupe, pero hay que entender que Guadalupe antes de 1910 no estaba donde estaba ahora. Prácticamente entonces era jurisdicción de toda esta zona. Y lo más interesante, que ya lo citó por ahí el señor alcalde, fue cuando se utilizaron las crines, ¿verdad? Sí, las colas de caballo, de vacas y bueyes, porque introducir ese tipo de fibra era muy importante para las sogas y los que usaban los caballistas. Y entonces así fue como nacieron esos famosos nombres de Tusayeguas y Majabarros. Majabarros a los tejareños y Tusayeguas a los supuestamente de lo que hoy se llama Guadalupe, que en realidad era Arenilla, ¿verdad? Creo que hay que investigar mucho, y de ahí dio con el clavo el compañero cuando dijo que hay muy poco investigado, porque en realidad los archivos municipales del Guarco sí son muy nuevos. Sí, el Guarco es de 1939.
año que no quiero ni recordar, porque por ahí nació un viejito que está por aquí. Entonces, resulta que lo que se pudo tener como actividad de ayuntamiento fue de Cartago, siempre. Y en Cartago pasó por unos procesos en que se perdieron cantidades de documentos. Con costos se logró salvar una serie de libros que son los libros de actas de la Municipalidad de Cartago, pero con tanto traslado y tanto terremoto y demás, se tiene que haber perdido muchísimas de las cosas que se realizaban en este barrio de la parte occidental de Cartago, que era Concepción. Quiero agradecer muchísimo a los compañeros, he aprendido mucho, es bastante difícil, pero hay una serie de retos muy importantes para los muchachos jóvenes del Tejar. Un reto muy importante es investigar bien el asunto de los robles, de los robledales, porque si se utilizaron, como yo creo que en parte se utilizaron, para la construcción del ferrocarril, hay que imaginarse que desde Alajuela hasta Limón, en menos de cada metro hay un durmiente de roble, y ahí tienen más de 100 años y ahí están perfectamente buenos todavía. Y después de una especie de fábrica que se dio aquí subiendo hacia San Isidro, después de San Isidro, de mandar a España y a otros países europeos láminas de roble para barriles. Yo recuerdo, chiquillo, pero no sé si fue que me soñé o es cierto, que había un lugar donde había un gran galerón llegando antes de la Cangreja. Yo siempre preguntaba, ¿y eso de qué era? Dice, es que ahí estuvo una fábrica en que procesaban el roble en láminas para mandarlas a Europa para hacer barriles, porque los barriles para mantener el vino, los de roble son los mejores. Entonces yo creo que hay que averiguarse todas esas cosas. Yo no quiero aventurarme. Y después hay que meterse en los registros definitivamente de si están guardados en los Estados Unidos de esta famosa compañía Mills, ¿verdad? La compañía Mills, que fue la constructora, que gastó $17 millones en hacer la carretera de aquí a San Isidro General, que en aquella época $17 millones verdaderamente era un capital. Y todavía quedan resabios de nombres. El famoso restaurante de Villa Mills, cuando pasa uno después del Cerro de la Muerte, pues ahí estaban las oficinas centrales de la compañía Mills. Y como era una zona más o menos que la gente siguió respetando, porque era de una compañía extranjera, ahí fue donde se escondió la esposa de José Figueres Ferrer junto con sus 2 hijos del primer matrimonio. Ahí estuvieron escondidos y los anduvieron buscando por todos lados, y estaban ni más ni menos que en el camino entre San Isidro General y San Isidro de Tejar, en Villa Mills. Ahí estuvieron escondidos. Entonces hay muchas cosas muy bonitas que yo creo que se pueden investigar, y que eso le quedará ya a la nueva juventud estudiosa del Tejar. Un problema o virtud, no sé cómo llamarlo, es que el cantón del Guarco en estos momentos en Cartago es el de mayor crecimiento poblacional. No hay otro, ¿verdad? No hay otro. La cantidad de urbanizaciones, de casas, etcétera, que se están dando para acá, porque Cartago se está extendiendo al sur, al suroeste, enormemente. Tan así que ya los colegios, inclusive, y las escuelas grandes se están ubicando, públicas y privadas, para poder captar esa cantidad de gente que ahora se moviliza, muchas trabajando en otros lugares, pero que vienen a vivir esta zona tan linda. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron para decir algunas cosas de este bello cantón en el cual ahora yo soy su residente. Sí, no, yo quisiera, porque aquí tal vez tenemos alguna deuda con el tema hemos hablado mucho de labores que, bueno, por una cuestión de un sistema patriarcal, ¿verdad? Generalmente aducimos que se trata de trabajo de hombres, ¿verdad? Pero también hay que pensar en que muchos de esos trabajos fueron realizados por mujeres, ¿verdad?
¿verdad? Sobre todo, bueno, los oficios domésticos, sin duda, entonces a veces quedan invisibilizadas, ¿verdad? Las mujeres también contribuyeron mucho a la economía, incluso no solo en la cocina, en la confección, por ejemplo, en el caso de la cabuya, tengo por acá, déjeme ver que la perdí, la tenía lista, pero se me fue una nota, vamos a ver si la encuentro, bueno, el asunto es que para que quede, digamos, que se reivindique que también el trabajo incluso se hacía en familias y que tanto el hombre como la mujer aportaban de una u otra forma, ¿verdad? Y no solo, como decía, no solo el oficio doméstico, sino también otros oficios de la casa, incluso el tema de la agricultura, el tema de por ejemplo, el ordeño de las vacas, entonces eran trabajos que hacían también las mujeres, ¿verdad? Y hablé también, bueno, hace un rato sobre las escogedoras de café, y que no hablar de las cogedoras de café, ¿verdad? Eran trabajos que hacían tanto hombres como mujeres, incluso, no sé si me equivoco, pero yo recuerdo que pequeñillo iba a coger café, que por cierto era muy malo para coger café, ¿verdad? Que mi mamá era la que me llevaba, y ya mi mamá siendo mayor, y era ella la que lideraba ahí entonces, poco por ahí el tema de la inclusión, ¿verdad? Porque sí es importante que a veces seamos un poquito. Doy razón al señor participante en la medida en que ese trabajo femenino, digamos, no solamente se debe valorar en el medio plazo, ni en el corto plazo, sino que extendamos los plazos mucho más amplios, ¿ya? Porque la encomienda indiana de algún modo contempla el trabajo femenino. Digamos, la factura de las mantas que se piden, mantas de algodón y algún tipo de cabuya, que son géneros de la tierra, eso es trabajo familiar indígena en donde colabora la mujer. La recolección de las panegas de maíz también es trabajo femenino. La recolección de la cera y la recolección de la miel de abeja también es trabajo femenino. Entonces tenemos que valorarlo, ¿verdad? Se visibiliza en los documentos, ¿ya? En los documentos nada más se dice con cuánto contribuyó tal pueblo indígena para los tributos que exigía el señor encomendero, y obviamente no se va a especificar cuál es el trabajo de las mujeres, cuál es el trabajo de los hombres, pero el trabajo de las mujeres es implícito. Y como también lo mencionó Franco, tenemos una encomienda en Tobosi, ¿verdad?, en donde posiblemente sea mayor el número de mujeres que el número de hombres. Y entonces eso también hay que ponerlo en valor, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber participado de este evento, y bueno, hay bastantes comentarios ahí en Facebook que precisamente la gente ha destacado el aprendizaje que han tenido el día de hoy, con todo el conocimiento que se ha compartido, y la experiencia, ¿verdad? También con respecto a esta actividad de hoy. Don Víctor, un mensaje de cierre. No, pues indudablemente estos recorridos a través de la historia vienen a alimentarnos mucho, y alimentar mucho, como decía don Franco, a toda esa población joven que no ha tenido la oportunidad de conocerlo. Yo quisiera que tal vez en algún momento podamos programar otra actividad un poco similar, pero yo creo que todavía tenemos la suerte de tener mucha gente que ha vivido esos procesos, por ejemplo en la cabuya propiamente, en la parte de los carboneros, en los areneros, que no hablamos de los areneros, ¿verdad? Y otra serie de actividades que siento que sería muy importante ahondar en eso para llevar más conocimiento pues a nuestras comunidades. Y también, como lo decía don Arnaldo, pues la participación familiar era importante, y eso todavía ayudaba mucho a unir esos lazos familiares, ¿verdad? Así es que con esa propuesta pues yo quiero agradecerle a ustedes por estar aquí hoy reviviendo esas historias, y agradecerle a toda la gente que nos siguió a través de la plataforma, y decirle que esto lo hacemos pues con mucho cariño, con mucho
los que queremos a este cantón, al hablar de estas cosas es como si habláramos de nuestra familia, de nuestras cosas, y estaremos siempre atentos a llevar más y mejores programas como estos, de que nos enriquecen tanto a nosotros como personas, a los grupos, como organizaciones, y que se esmeran por mantener la historia viva de un cantón. Sabemos que, o dice por ahí un adagio, que el pueblo que no conoce su historia no tiene futuro, y entonces nosotros queremos futuro, entonces conozcamos nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Víctor, y también agradecerle nuevamente a don Franco, a Ricardo y a Arnaldo por la participación. También un agradecimiento a doña Marjorie Seas de la Asociación Cívico-Cultural 29 de Octubre, que es precisamente con quienes hemos estado desarrollando estas actividades. Agradecerles a todas las personas que estuvieron participando a través de la página de Facebook de la Municipalidad del Guarco, e invitarlos para que estén atentos de la última charla que tendremos el próximo mes, el 20 de octubre, precisamente tendremos otra actividad referente al 29 de octubre, una fecha sumamente importante, ¿verdad? Para Costa Rica. Y bueno, agradecerles a todos y que tengan una bonita tarde.